Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema suma de términos de una progresión aritmética. La vez pasada vimos algunas ecuaciones. La ecuación que vimos fue a n es igual a A1 más n menos 1 por la diferencia. No sé si se acuerdan de esa fórmula. Jóvenes. No mucho, profe. Esta fórmula la utilizamos en la clase anterior. A n es igual a 1 más n menos 1 por la diferencia. Hay otra fórmula que sería a n es igual a ak más n menos k por la diferencia. Bueno, estas dos ecuaciones tienen una diferencia que en el primero tenemos A1 y en el segundo no tenemos A1. Es decir, tenemos otro término que no es A1. Bueno, el día de hoy de lo que vamos a hablar es la suma. Aquí tenemos suma de los términos. Por ejemplo, jóvenes, tenemos una progresión que sería 2, 4, 6, 8. Y me piden la suma la vamos a representar con una S. La suma de n términos, lo que me indica esa n es una cierta cantidad de términos. Podemos colocar, en lugar de n, yo puedo colocar, digamos, 4, que sería, entonces, la suma de los 4 primeros términos de una progresión aritmética es lo siguiente. ¿Cuál será la suma de esa progresión que nosotros tenemos de estos 4 números que están acá? De estos 4, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál es la suma de esos 4 términos? ¿Alguien, jóvenes? 20. 20. La suma de los 4 términos es 20. Pero hay ocasiones donde no tenemos los términos, solo me dan algunos datos nada más. Entonces yo quiero saber cuál será esa suma. La suma de cierta cantidad de términos. Por ejemplo, me dicen la suma de los 12 primeros términos. Imagínense, ya serían 12 y para estar sumando 12 números nos va a costar más. Por esa razón hay una fórmula para la suma de términos y esa fórmula lo voy a escribir acá. La fórmula sería sumatoria de n términos es igual a A1 más a n dividido 2 por n. No sé si se ve ahí, jóvenes. A1, la sumatoria de los n primeros términos es igual a A1 más a n dividido 2 por n. Y n, ¿qué es n? Es la cantidad de términos que nosotros queremos sumar. Y recuerde, aquí está n y aquí está n. Es lo mismo. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo. Y el ejemplo nosotros lo tenemos en nuestras guías. Dice, calcula la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética de diferencia. Vean, sabemos la diferencia. Diferencia 4. Sabiendo que el primer término va a ser A1. A1
es igual a 7. Bueno, solo tenemos esos datos. Tenemos la diferencia a 1 es igual a 7. Pero si usted se da cuenta, ahí dice, calcula la suma de los 12. Ese 12, ¿qué es 12? Es n de los 12 primeros términos. Esos 12 primeros términos es el valor de n. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí, jóvenes, con los datos que encontramos acá? Dice, encontrar la suma de los 12 primeros términos, los 12 primeros términos de una progresión aritmética que tiene como diferencia 4. Y el primer término vale 7. La suma de eso, ¿cuál será? Ahora, lo que vamos a hacer con los datos que tenemos aquí, vamos a ver qué es lo que tenemos para poder sustituirlo en esta suma, en la suma de los términos. Vamos a ver, sumatoria de n no lo sabemos, tenemos que encontrarlo, pero sabemos que es de los sumatoria de los 12. Recuerde que n es 12, es igual a, ¿qué valor tiene A1? 7 más AN. ¿Qué valor tiene AN? No lo sabemos, pero sí sabemos que es A12 dividido 2 por, ¿qué valor tiene N? 12. Sabemos que N vale 12. Bueno, no puedo utilizar todavía esta fórmula porque tengo todavía aquí, no sé el valor de A12. Tengo que encontrar antes el valor de A12 para poder sustituir los datos en esta fórmula, en esta ecuación. ¿En dónde puedo encontrar A12? Veamos, yo lo puedo encontrar aquí o lo puedo encontrar, pero aquí o aquí. En la primera ecuación o en la segunda puedo tener dos opciones para encontrar el valor de A12. Pero, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cómo sé yo que voy a utilizar este o este? Por el valor de A1. Si yo tengo A1, voy a utilizar este. Si no tuviera el valor de A1, entonces voy a utilizar este. ¿Ya? En este caso no tengo el valor de AN, pero sí tengo el valor de A1. ¿Qué valor tiene A1? 7. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula, la fórmula número 1, y que dice así: AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Eso es lo que yo quiero averiguar o utilizar. Aquí sería A1. AN escribí dos veces. AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Voy a sustituir todos los datos que conozco. AN sé que es A12. Recuerde que N es igual a 12. ¿Qué valor tiene A1? 7 más N. ¿Qué valor tiene N? Ya sabemos que es 12 menos 1 por la diferencia. ¿Ya sabemos la diferencia aquí? Sí, está acá. Entonces voy a utilizar la diferencia por la diferencia que es 4. ¿Dudas ahí, jóvenes? No, profe. Bueno, voy a seguir entonces. ¿Qué es lo que voy a resolver primero? Lo que voy a resolver primero es lo que está dentro del paréntesis. En este caso es 12 menos 1. Entonces sería A12 es igual a 7 más 12 menos 1 es 11.
¿Ya? Entonces sería 11 por 7. Ahora, a 12 entonces es igual a... ¿Qué es lo que voy a hacer primero, jóvenes? ¿La suma o la multiplicación? La suma, profe. Voy a hacer primero la suma. Sí, profe, pero debería de estar multiplicado por 4, no por 7. Ay, perdón. Perdón, es cierto. Es por 4. Jóvenes, no sé si ustedes se acuerdan o se les explicó el año pasado. En operaciones combinadas siempre se hace primero multiplicación y división. Por último, se realiza la suma y la resta. ¿Ya? Entonces aquí sería 7 más 11 por 4 es 44. A 12 entonces es igual a 7 más 44. ¿Cuánto sería? 51. 51. Ya tengo el valor de A12. Ya tengo el valor de A12. ¿Qué valor tiene A12? 51. 51. Entonces ahora, como ya tengo el valor de A12, ya lo puedo sustituir en esta ecuación o en esta fórmula. Entonces sería sumatoria de los 12 primeros términos es igual a 7 más. Ahora ya no voy a escribir A12 porque ya sé el valor de A12. ¿Qué valor tiene? 51. Entonces sería más 51 dividido 2 por este 12 es el valor de la n. ¿Qué valor tiene n? 12. Ahora voy a operar. Vea cómo voy a operar aquí. Aquí lo que voy a hacer es 7 más 51 dividido 2. ¿Cuánto sería, jóvenes? 7 más 51 da 58. 58 dividido entre 2. 29. 32.5. 29. 29. Y ese 29, aquí está, sumatoria sería 29 por 12. Me hace falta todavía multiplicarlo por 12. ¿Cuánto sería? 348. 348. Bueno, ¿ya? Primero 7 más 51, luego lo dividí dentro de 2 y por último lo multipliqué por 12. Me dio 348. Y llegué a lo que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? La suma de los 12 primeros términos. ¿Cuánto es la suma de los 12 primeros términos? 348. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No hay dudas. No, profe. Vamos a hacer el ejemplo número 2. El ejemplo número 2. Voy a borrar esto. Aquí ya sabemos la sumatoria. Bueno. Recuerde, en los ejemplos yo solo escribo los datos que tengo en ese ejemplo. Bueno, dice ejemplo número 2. Calcular la suma de los n primeros términos. Ahí voy a encontrar la suma de los n primeros términos. No sé la suma de los n primeros términos. De una progresión aritmética, cuyo primer término, ¿cuál es el primer término? A1. ¿Qué valor tiene A1?
4. Sigo leyendo. Y cuya diferencia es 3. La diferencia dice que es 3. ¿Qué más datos tenemos aquí? Sabiendo que el término n es 40. El término n significa AN. ¿Qué valor tiene AN? 40. Ya tengo los datos ahí. Entonces, me hace falta el valor de n. ¿Qué valor tiene n, jóvenes? Ahí no sabemos el valor de n. ¿Por qué? Porque dice, vean, calcular la suma de los n primeros términos. No me está diciendo calcular la suma de los 12 primeros términos o de los 15 o de los 8. Solo me está diciendo de los n términos. Significa que no sé el valor de n. No me está dando una cantidad de n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, si usted se da cuenta que para encontrar la sumatoria, que sería esto, necesito el valor de n, porque yo en la fórmula me pide el valor de n. Si no lo tengo, no puedo encontrar la suma. Significa entonces que lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor de n. ¿Ya? El valor de n. ¿En qué fórmula voy a utilizar, jóvenes? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Quiero encontrar el valor de n. ¿Qué fórmula voy a utilizar? ¿El 1, el 2 o el 3? Jóvenes. 2, profe. El 2. No. ¿Por qué no? Porque vean aquí, tengo el valor de A1. Entonces yo voy a buscar en donde esté A1. Si usted se da cuenta, la fórmula donde está A1 es el 1. Es la primera fórmula. El segundo no, porque aquí voy a utilizar este cuando no nos dan el valor de A1. Por ejemplo, aquí en lugar de A1 estuvieron A6 es igual a 12, por ejemplo. Ya no me están dando el valor de A1. Entonces voy a utilizar este. En este caso, me están dando el valor de A1. Voy a utilizar la primera fórmula. Entonces, lo escribimos. Voy a escribir aquí. AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Esta fórmula es la que voy a utilizar. Voy a sustituir los datos. Jóvenes, ¿qué valor tiene AN? 40. 40. 40 es igual a. 40 es igual a A1. ¿Qué valor tiene A1? 4. 4. Más. Ahora, ¿qué valor tiene N? No lo sabemos. Entonces aquí va a seguir siendo N menos 1 por la diferencia. ¿Qué valor tiene la diferencia? 3. 3. Si usted se dio cuenta, el único valor que yo no conozco aquí es N. Todos los demás sí los tengo. Entonces sí puedo encontrar el valor de N. ¿Qué es lo que voy a hacer, jóvenes? Entonces voy a operar lo siguiente. 40 es igual a 4 más. Ve aquí. Yo no puedo operar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo que procede es multiplicar. Lo que está dentro del paréntesis lo voy a multiplicar por 3. 3 por N. 3N. Ley de signos. Menos por más. Menos 3 por 1, 3. ¿Ya? Ahora voy a operar este con esto. Estos dos sí se pueden operar.
no lo puedo operar con 3n. Entonces, 4 menos 3. Jóvenes, ¿cuánto es 4 menos 3? 1. Más 1. Bueno, vean aquí, 4 menos 3 me dio 1. Ese 3n solo lo copié acá. Ahora, voy a pasar este más 1 al otro miembro. ¿Está sumando? ¿Cómo pasa al otro miembro? Restando. A restar 40 menos 1 es igual a 3n. ¿Cuánto es 40 menos 1? 39. 39 es igual a 3n. Ahora voy a despejar n. Voy a pasar este 3 al otro miembro. ¿Qué relación tiene el 3 y n? Que están multiplicando. Si están multiplicando, ¿cómo debe pasar al otro miembro? Dividir. A dividir. 39 dividido 3 va a ser igual a n. Ahora sí, ¿qué valor tiene n? 13. 13. N es igual a 13. Entonces aquí ya sabemos el valor de n. ¿Qué valor tiene n? 13. Entonces yo ya sé que sería 13. Ese sumatoria de los 13, que es el número que encontramos, de los 13 primeros términos, es igual a A1 más A13, ¿ya? A13 dividido 2 por n. Este es el que vamos a utilizar ahora. Lo voy a copiar aquí. Sumatoria de 13 es igual a A1 más A13 dividido 2 por n. Entonces vamos a operar, vamos a sustituir los datos que tenemos. ¿Qué valor tiene la sumatoria de 13? No lo sabemos. Entonces sigue siendo S13. A1, sí sabemos el valor de A1. ¿Qué valor tiene A1? 4. 4 más A13. ¿Qué valor tiene A13? O AN. Si no lo entiende así, AN. ¿Qué valor tiene AN? 40. 40. 40 dividido entre 2 por n. Ya sabemos el valor de n, que es 13. Opero entonces, sumatoria de los 13 primeros términos es igual a 4 más 40 da 44. 44 dividido entre 2. 22. 22. Por 13. 286. 286. ¿Ya? Ya tenemos el valor de la sumatoria de los 13 primeros términos, que es 286. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer, jóvenes? No, profe. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, vamos con el último. El último ejemplo. Espero que me dé tiempo. Vamos con el último ejemplo. Vean, ahí dice el último ejemplo. Lo voy a leer. Dice, conociendo el primer término, ¿cuál es el primer término? Sería A1. Conociendo el primer término de una progresión aritmética es 3. Dice A1 es 3. ¿Qué más dice acá? Dice, cierto número es 39. Cierto número significa AN. AN es 39. Cierto número es 39.
y la suma de todos los términos entre los dos anteriores es 210. La suma de todos los términos es, la suma sería 210. ¿Qué más datos? Dice, calcular la diferencia, es decir, debo encontrar la diferencia y el lugar que ocupa el término 39. Y el lugar que ocupa el término 39, es decir, el valor de n. Voy a encontrar estas dos cosas, el valor de la diferencia y el valor que ocupa el término 39, es decir, el valor de AN. N, ¿qué valor tiene N? Eso es lo que vamos a encontrar. Ya tengo los datos ahí. ¿Cuál de los dos voy a encontrar primero, jóvenes? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué valor puedo encontrar primero? ¿O debo encontrar primero? Jóvenes. N. ¿Cuál? N. N. ¿En qué N, profe. encontrar N? ¿En qué fórmula? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? La primera, profe. La 1. En la 1. 3. En la 3. ¿Por qué en la 3? Vean por qué en la 3. Porque tengo la sumatoria de N. Tengo el valor de A1. Tengo el valor de AN. Y lo que no sé es únicamente N. Eso es lo que debo encontrar. Entonces sería, voy a sustituirlo aquí. SN, ¿qué valor tiene SN? 210. Voy a escribir 210. ¿Qué valor tiene A1? 3. Entonces aquí sería 3 más AN sería 39. Más 39 dividido 2 por N. Entonces, por N. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer, jóvenes? Aquí lo que voy a hacer es operar primero esto que está acá. 3 más 39 dividido 2. ¿Alguien puede hacer eso? 21. 21. 210 es igual a 21 por N. O 21N. Recuerde que cuando el número y la letra están juntos significa multiplicación. 21N. Ahora, están multiplicando. ¿Cómo pasa el 21 al otro miembro? Jóvenes, si el 21 está multiplicando con N, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividir. A dividir. Dividido 21. ¿Qué valor tiene N entonces? 21 dividido, perdón, 210 dividido 21. 10. 10. El valor de N es igual a 10. Ya encontré el valor de N. ¿Qué valor tiene N? 10. Ahora debo encontrar la diferencia. ¿En dónde o cuál de las tres voy a utilizar para encontrar la diferencia? Jóvenes. La primera. La primera sería AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. ¿Por qué la primera? Porque es la que tiene A1. Y recuerde aquí que aquí tenemos A1. Si aquí dijera acá, entonces sería la segunda que deberíamos utilizar. Entonces sustituimos los datos en esta ecuación. AN, sabemos el valor de AN, 39. A1, 3. Más N, ya sabemos qué valor tiene N.
10. Entonces aquí sería 10 menos 1 por la diferencia. La diferencia no lo conocemos, por esa razón ahí sigue estando la letra D. Entonces, ¿qué es lo que voy a operar primero, jóvenes? Jóvenes, ¿qué debo operar primero? Que está en paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis. 39 es igual a 3 más 10 menos 1 es 9D. 9D. Es decir, 10 menos 1 da 9 por la diferencia, que es la D. Ahora, aquí yo ya no puedo operar. 3 más 9D no se puede operar. Entonces, este 3 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. A restar. Quedaría 39 menos 3. ¿Cuánto sería 39 menos 3? Sería 36D. Perdón, 36 es igual a 9D. Ahora ese 9 debo pasarlo al otro miembro. Está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. A dividir. 36 dividido 9 es igual a la diferencia. ¿Qué valor tiene la diferencia entonces? 4. La diferencia es igual a 4. Ya encontramos lo que se nos pidió, la diferencia y el valor de n. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Gerson Ruiz, ¿quiere decir algo? Profe, y cuando, digamos, cuando la división sale, no da, ¿qué se puede hacer? Mire, por ejemplo, aquí hubiera dado 35. ¿Sí? Aquí hubiera dado 35. No se puede, ¿verdad que no? 35 dividido 9. Lo que voy a hacer es simplificar si se pudiera. ¿Ya? Y si no, lo dejamos como fracción. Pero, si usted le es más fácil trabajar con decimales, lo puede trabajar con decimales. ¿Sí se puede ¿Ya? trabajar, profe? Lo puede trabajar con decimales. Ah, bueno, gracias. Pero yo sí les aconsejaría que fuera con fracciones. Es más fácil. Pero si se les hace más fácil con decimales, pueden hacerlo con decimales.